Vamos a estudiar las reglas de Kirchhoff. Veamos el siguiente circuito, compuesto por varias resistencias y una fuente. Tenemos entonces aquí un circuito simple con estas resistencias que le llamamos R1, R2, R3, R4, R5. Hasta aquí estamos en condiciones de resolver un circuito como este, puesto que se lo reduce a una resistencia equivalente conectado a nuestra fuente de FEM. Por ejemplo, estas dos resistencias están en serie, a su vez esta combinación en paralelo con R3, la combinación de estas tres a su vez en serie con R1 y R5, de ahí se saca una resistencia equivalente que queda conectada a nuestra FEM. A partir de ahí se aplica en forma reiterada la ley de Ohm para ir determinando las corrientes y las caídas de potenciales en cada una de las resistencias. ¿Qué sucede ahora cuando en un circuito tenemos más de una fuente? Por ejemplo, si tuviésemos una segunda fuente, esta es la fuente de FEM 1, esta es una fuente de FEM 2, aún en estas circunstancias podemos seguir utilizando la ley de Ohm como método para resolver este circuito, porque se da la particularidad que las fuentes 1 y 2 poseen la misma corriente, es decir, las podemos considerar que están en serie. Se podría sacar una fuente de FEM equivalente, en este caso como la suma de estas dos, o si esta fuente hubiese tenido polaridad opuesta, borde positivo de este lado y negativo de este, la fuente equivalente sería en este caso la resta, colocando la polaridad de la fuente que tenga su FEM de mayor valor absoluto. Si este no fuese el caso y tuviésemos una segunda fuente, por ejemplo aquí, una fuente, incluso podríamos agregar una tercera fuente, vamos a llamar FEM 2 a esta, FEM 3 a esta, y en este caso ya no podemos utilizar la ley de Ohm exclusivamente para resolver este circuito, puesto que en cada fuente tendremos corrientes diferentes y ya no podríamos sacar una fuente equivalente. Para casos como este se utilizan métodos diferentes. Uno de ellos, que es el que figura en la bibliografía de esta asignatura, son las reglas de Kirchhoff. Antes de introducirnos en las reglas de Kirchhoff, es necesario describir tres conceptos: el de rama, nodo y malla. La rama
vamos a agregar una resistencia más como para complicar el circuito de forma tal de entender mejor estos conceptos. Por ejemplo, agreguemos una R6. Una rama es un camino conductor único. Por ejemplo, esta rama que empieza en este punto y termina en este. Esto es una rama porque es un camino conductor único. Para allá la rama no continúa, puesto que en ese punto hay una división y las corrientes dejarán de ser iguales. Es decir, al ser un camino conductor único, la corriente a lo largo de toda la rama, de principio a fin, debe ser la misma. Un nodo es un punto donde se unen tres o más conductores. 1, 2, 3, esto es un nodo, el que hemos marcado aquí también, este y este. En este caso en particular tendremos 1, 2, 3, 4 nodos. Como habíamos dicho, la rama es un camino conductor único. ¿Cuántas ramas tendrá este circuito? Vemos una rama aquí, 2, 3, 4, 5 y 6 por aquí abajo. Se comprende que por cada rama habrá una corriente, es decir, si este circuito tiene 6 ramas, habrá 6 corrientes. Resumiendo, un circuito tiene tantas corrientes como ramas posea. Y por último, la malla. La malla es un circuito conductor cerrado. ¿Cuántas mallas tenemos en este circuito? Y podemos ver, por ejemplo, esto es un camino cerrado, no necesariamente tiene que ser único. Este es un camino cerrado, este es un segundo circuito cerrado, una segunda malla, van 2, este es otro camino cerrado conductor, 3, 4 esta malla, 5 la exterior, 6 esta malla de aquí y 7 esta malla de aquí. Entonces en este circuito tenemos 7 mallas. Veamos las reglas de Kirchhoff. Reglas o ecuaciones, cualquiera de los dos términos se suele usar. Son dos las reglas o ecuaciones de Kirchhoff. La primera regla o primera ecuación nos dice que la sumatoria de corrientes en un nodo es igual a 0. Para esta ecuación se establece un convenio de signos que es arbitrario. Por ejemplo, podemos decir las corrientes que entran en el nodo positivas y las que salen negativas, o a la inversa. Por ejemplo, si tenemos este nodo donde ingresa esta corriente y salen estas dos, si establecemos que las corrientes que entran al nodo son positivas, esta será positiva y estas dos negativas. O si se elige el convenio inverso, nos quedará la misma ecuación pero multiplicada por menos 1. De forma que es indistinto cuál de los dos convenios se utiliza.
Esta ecuación a veces se suele expresar de otra forma, como sumatoria de las corrientes que entran a un nodo igual a la sumatoria de las corrientes que salen del nodo. Aquí todas serán en valor absoluto. Esta ecuación es la consecuencia del principio de conservación de la carga. Creo que no hace falta más explicación. La segunda regla. La segunda regla es escrita o interpretada de diferentes formas según la bibliografía. Una forma es considerar la siguiente expresión: que la sumatoria de las FEM en una malla sea igual a la sumatoria de las caídas de potenciales y por R en cada una de las resistencias de una malla. O su expresión semejante, que probablemente sea más utilizada en la bibliografía, es que la sumatoria de las diferencias de potencial a lo largo de una malla es 0. Según se use una u otra alternativa, los convenios de signo a utilizar serán diferentes. Esta regla se fundamenta en lo siguiente. Si recordamos la expresión de la diferencia de potencial entre dos puntos, y teniendo en cuenta que el campo eléctrico presente en estos circuitos es electrostático, es decir, es un campo conservativo, y si recordamos que si el punto A y el punto B es el mismo, quiere decir que se está integrando a lo largo de una trayectoria cerrada, esto es, a lo largo de una malla completa. Y como decía, una propiedad de los campos conservativos es que la integral cerrada del campo es nula. Por lo tanto, no habrá diferencia de potencial a lo largo de una malla, que es lo que nos está diciendo esta expresión. En este caso en particular vamos a utilizar esta forma para la segunda ecuación de Kirchhoff. En esta expresión el convenio de signo a utilizar es el siguiente. Se establece un sentido de circulación, en este caso horario, como positivo. A las FEM se le asigna el sentido de menos a más, de menos a más y de menos a más. Si en una malla el sentido de la FEM coincide con el sentido positivo, será positivo, caso contrario será de signo negativo. Y para el segundo miembro, si por ejemplo en R1 circula una corriente hacia la derecha, si esa corriente tiene el mismo sentido que el convenio positivo, a esa caída en la resistencia la vamos a considerar como positiva cuando se escriba el segundo miembro. Bien, vamos a ver ahora qué sucede con las ecuaciones que se escriben al plantear las reglas. Por empezar, la primera regla también es conocida como regla de los nodos y la segunda como regla de las mallas. ¿Cuántas de estas ecuaciones vamos a tener que escribir?
En primer lugar diremos que generalmente los datos en un circuito suelen ser las resistencias y las FEM, y las incógnitas las corrientes. Entonces, para poder resolver el sistema de ecuaciones que resulte de aplicar las dos reglas, tendremos que tener un sistema de ecuaciones linealmente independientes, esto es, deberá haber tantas ecuaciones como incógnitas tengamos en el problema. Como primer criterio vamos a decir que la cantidad de ecuaciones de la primera regla es n menos una ecuación, siendo n la cantidad de nodos que tenga el circuito. Si en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 nodos, la cantidad de ecuaciones de nodos van a ser 3. ¿Cuántas ecuaciones de malla vamos a necesitar? Y el criterio es el mencionado recién. Si nuestro circuito tiene 6 ramas, habrá 6 corrientes y por lo tanto 6 incógnitas. Entonces, si ya hemos escrito 3 ecuaciones de nodos, de mallas necesitaremos 3 ecuaciones más, para que en total tengamos 6 ecuaciones, es decir, un sistema de 6 ecuaciones y 6 incógnitas. Tantas ecuaciones como incógnitas tengamos en el problema. Vamos, para que se entienda un poco mejor, a ver el siguiente ejemplo. Tomemos un circuito, este mismo circuito, pero vamos a hacerlo un poco más sencillo. Por ejemplo, el que tenemos aquí, con 5 resistencias y 3 fuentes. Estos valores van a cambiar. ¿Cuántas ramas tenemos? Una rama hemos dicho que es un camino conductor único, y queda claro que una rama debe empezar en un nodo y terminar en el nodo siguiente. Entonces, tenemos una rama, una segunda rama por el medio y una tercera rama del lado de la izquierda. Entonces, en este caso tenemos 3 ramas. Eso nos indica que habrá 3 corrientes. ¿Cuántos nodos? Y aquí vemos solamente 2 nodos. ¿Cuántas mallas? Tenemos la malla de la izquierda, la de la derecha y la completa. Tenemos 3 mallas. ¿Cuántas ecuaciones de nodo vamos a escribir? Si tenemos 2, 2 menos 1 nos queda 1. O sea, necesitamos una sola ecuación de nodos. ¿Cuál de los dos elegimos? Cualquiera. Por ejemplo, el superior, llamemos nodo 1. Para el nodo 1 tenemos que escribir la primera ecuación. Para ello necesitamos previamente hacer lo siguiente. Debemos asignar un sentido a la corriente en cada rama, y aquí no es necesario suponer que el sentido que le asignamos es el correcto. Asignamos cualquier sentido. Por ejemplo, en la rama de la izquierda podemos considerar que el sentido de la corriente es este. En la rama del centro podríamos considerar que el sentido de la corriente es este. Y en la de la derecha, por ejemplo,
Consideremos que este es el sentido de la corriente. Primer paso entonces, suponer un sentido de la corriente en cada rama, el sentido que se les ocurra, asignarle un nombre a cada una de esas corrientes, por ejemplo, a esta le llamamos I1, a esta I2 y a esta I3. No hay que preocuparse si el sentido que hemos elegido es el correcto, el método nos dirá al final si era o no el sentido correcto. Consideremos para el nodo 1 el siguiente convenio, corrientes entrantes positivas. Entonces, entra la corriente I1, entra la corriente I2, I1 e I2 son positivas, la corriente 3 sale, será negativa, y la primera regla nos dice que la sumatoria de las corrientes en un nodo deberá ser igual a 0. Con eso completamos las ecuaciones de nodo. Las ecuaciones de malla. Nos tendremos que preguntar cuántas incógnitas tenemos. Y en principio, si suponemos que la resistencia y las FEM de las fuentes son datos, las incógnitas serán las corrientes. Tenemos 3 ramas, 3 corrientes y por lo tanto 3 incógnitas. De modo que si ya tenemos una ecuación, nos harán falta 2 ecuaciones más de malla. Por ejemplo, podemos elegir la malla de la izquierda y la malla de la derecha. Vamos a establecer para la malla de la izquierda el siguiente convenio, que el sentido de circulación positivo sea el horario. Del miembro izquierdo analizamos las FEM. Es a veces conveniente, para no olvidarnos de los elementos, situarnos en un punto y recorrer la malla en el sentido positivo y en forma completa e ir viendo qué elementos vamos encontrando. En esta malla evidentemente tenemos dos fuentes. Las que coincidan con este sentido positivo será positiva. En este caso la FEM 1 coincide. En cambio, si se fijan, la FEM 2 tiene aquel sentido y el sentido de circulación positiva es contrario, por lo tanto esta FEM será negativa. E1 positiva y la FEM 2 negativa. Y completamos la malla y solamente encontramos esas 2 fuentes. El miembro de la izquierda, tendremos que ver las caídas de potenciales en las resistencias. En esta malla tenemos 1, 2, 3 resistencias, habrá 3 caídas. Cuando el sentido de la corriente en la resistencia coincida con el sentido de circulación positiva, la caída en este miembro la vamos a considerar positiva. Si observamos, partiendo de este punto encontramos R1, la corriente tiene el mismo sentido que el positivo. Encontramos R3, cuyo sentido de corriente es opuesto al positivo. Entonces aquí tenemos una caída negativa y finalmente encontramos R5 con la corriente en igual sentido que el convenio asignado como positivo. Entonces la primera caída será positiva e igual a el producto de la corriente I1 por, I1 por el valor de la resistencia R1.
Aquí hemos dicho que esta caída será negativa, menos la corriente que circula, que es I2, por la resistencia, que es R3. Y aquí hemos dicho caída positiva más la corriente que circula, que es I1 por R5. Pasamos a la malla de la derecha. En la malla de la derecha podemos mantener este convenio o cambiarlo. Sencillamente tomar uno u otro convenio es multiplicar toda la ecuación por menos 1 y la igualdad se mantiene. Vamos a mantener el mismo convenio para la segunda malla. De vuelta nos situamos en un punto y recorremos la malla. Encontramos la FEM2 en igual sentido que el positivo y la FEM3 en igual sentido que el positivo. Entonces las dos FEM serán positivas. FEM2 más FEM3 igual. Nuevamente al recorrer la malla completa encontramos 1, 2, 3 resistencias. Habrá 3 caídas de potenciales. Empezamos con la primera resistencia. Vemos que la corriente tiene el mismo sentido que el asignado como positivo, entonces la caída es positiva y vale I2 por R3. Seguimos circulando, encontramos R2, la corriente circula en el mismo sentido que el positivo, esta caída es positiva, más la corriente que pasa, que es I3 por R2. Y en R4 sucede lo mismo, la corriente en igual sentido que el positivo, entonces la caída será positiva e igual a la corriente I3 por R4. De forma tal que físicamente hemos planteado el problema y restaría resolverlo matemáticamente. Noten que aquí tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas, es decir, un sistema de ecuaciones lineales, linealmente independiente, conformado por 3 ecuaciones y 3 incógnitas. A partir de ahí pueden ordenar las ecuaciones y aplicar cualquier método de resolución de sistema de ecuaciones. Pueden aplicar método de sustitución, método de determinantes, etc. El método que ustedes prefieran o el método que ustedes conozcan. Una cuestión importante es el tema de las corrientes. De la resolución de este sistema de ecuación vamos a obtener un valor de I1, un valor de I2 y un valor de I3. Si por ejemplo esta es positiva y esta también, o vamos a considerar que I1 y I3 sean positivas, quiere decir que estas dos corrientes que hemos supuesto su sentido, ese sentido es el correcto. Ahora bien, si la corriente 2 nos da, por ejemplo, menos 2,5 amperes, esto quiere decir que el sentido que hemos supuesto es el correcto. Perdón, es incorrecto. De modo que si hemos supuesto que la corriente I2 es hacia arriba en R3, quiere decir que ese sentido no era el correcto, sino que, la corriente 2 es hacia abajo. Entonces, los sentidos de I1 e I3 estaban bien supuestos, e I2 no era el correcto,
Básicamente esto se soluciona cambiando el sentido de la corriente 2, y esto no quiere decir que haya que recalcular todo, sencillamente que la corriente en la resistencia R3 será hacia abajo y su valor será 2,5 amperes. Esto es, el valor absoluto de cualquiera de las o de cada una de las corrientes es el correcto. El sentido tendrá que ver con el signo que nos da el sistema, la resolución del sistema de ecuación. Si es positivo estaba bien supuesto, y si es negativo el sentido era el contrario al que hemos supuesto.